La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Qué bendición poder estudiar juntos la palabra y que seguramente hoy va a ministrar nuestros corazones a fin de que podamos seguir aprendiendo cómo tener control de las situaciones que vivimos, sobre todo en nuestra mente. Se ha convertido en el mayor campo de batalla, siempre ha sido el campo de batalla más fuerte, la mente del ser humano. Vamos a poner en las manos del Señor este tiempo. Amado Dios, que tu palabra nos ilumine como siempre. Abre nuestro entendimiento. Danos sabiduría. Ayúdanos a asimilar y a procesar todo lo que vamos a leer en ella. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad y dame entendimiento y sabiduría para explicar estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Santiago 4:7. Dice la palabra del Señor: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Dios quiere que estemos conscientes de que nuestro adversario, el diablo, trabaja constantemente para hacerte tropezar, para desviarte de la verdad, para confundirte, para engañarte, para hacerte tropezar, etc. Pero esa batalla o esa lucha que libramos nosotros, sobre todo la tenemos en nuestra mente, decía en el comienzo. Hoy vamos a aprender que Dios nos ha delegado a los cristianos autoridad para librar esas batallas. No estamos solos. En otras enseñanzas hemos dicho o les he compartido que a los ojos de Dios la tentación se ha convertido en un mal necesario para probar nuestro corazón, para saber qué tanto le amamos, qué tanto avanzamos, qué tanto estamos dispuestos a obedecer y a decirle no a las cosas que le desagradan al Señor. Nuestra mente es ese campo de batalla. Pero vamos por parte. En nuestra mente surgen nuestros propios pensamientos. Nosotros tenemos la capacidad de crear pensamientos. Dios nos hizo con esas características de que nuestra mente imagina, de que nuestra mente crea, de que nuestra mente razona, de que nuestra mente proyecta, de que nuestra mente tiene muchísimas características en las cuales creamos nuestros propios pensamientos. Pero también en nuestra mente surgen los pensamientos que vienen de Dios. Cuando Dios quiere mostrarte algo, cuando quiere enseñarte algo, cuando quiere recordarte algo, cuando quiere decirte algo, de algún modo te viene a tu mente consciente, a tu mente inconsciente, a tu mente subconsciente. Pero también en nuestra mente aparecen los dardos del enemigo, llamados así porque son los pensamientos que el enemigo lanza a nuestra cabeza con finalidades destructivas. Quiero que miremos una cita muy interesante en segunda carta a los Corintios 10, del 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta en la cabeza o que nos llega a la mente y sometiéndolos a la obediencia a Cristo. Esta cita dice que Dios nos ha dado armas para destruir toda clase de pensamientos, incluso aquellos pensamientos que ya se han convertido en grandes fortalezas en nuestra mente y que se levantan contra el conocimiento de Dios o contra la obediencia a Dios o contra la verdad de Dios. Y tenemos autoridad para sujetar esos pensamientos. Así que déjame decirte algo, consciente, porque también soy humano, de que tú también libras una batalla, de que yo libro una batalla, y de que a veces muchas personas no pueden controlar todo lo que les llega a la cabeza. Hoy te quiero dar estrategias para controlar lo que viene a tu mente y para enseñarte a detectar cuando son tus propios pensamientos, cuando son los pensamientos de Dios que te los quiere poner en tu mente, o cuando son saetas y dardos del adversario, pensamientos engañosos
y que a veces te confunden y tú dices, esto es mío, no es mío, ¿por qué soy así? He compartido en otras ocasiones y lo reitero ahora, cuando el enemigo ya ha tomado suficiente control de la mente, él es capaz de modificar la personalidad de la gente, es capaz de modificar tu personalidad y hacerte que seas alguien que Dios no quiere que seas. Pero está en ti controlar esos pensamientos. Pensamientos que a veces son muy diversos, muy vastos. Hay mucha gente que dice, es que ya quiero dejar de pensar en esto y no puedo. Dios nos ha dado autoridad para tener control de ello. Ahora, al mismo tiempo, en esta enseñanza sabremos cuáles son las armas de que Dios nos ha provisto. San Pablo en 2 Corintios dice, pues las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Entonces surge la pregunta, ¿cuáles son esas armas? Yo necesito esas armas para derribar esos argumentos, para derribar pensamientos contrarios a la voluntad del Señor. Y vamos a mostrar un ejemplo en Lucas 4, del 1 al 13. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete, Satanás, de mí, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le subió sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Esta es la experiencia que tuvo nuestro Señor. Él, en su condición de hombre, tenía que ser tentado en todo según nuestra semejanza, solo que Él no pecó. Pero qué interesante es lo que vamos a ir desmenuzando, de qué recursos contaba nuestro Señor Jesucristo para resistir estas fuertes tentaciones que venían a su vida. El enemigo vino a Él en forma de pensamientos, le ponía estas cosas en su cabeza. Aquí miramos que el diablo tienta a Jesús en las tres áreas. Lo tienta en el área física, lo tienta en el área emocional y lo tienta en el área espiritual. En el área física, ¿por qué? Porque le ofrece de comer. El enemigo usa una necesidad real para tentarte con una propuesta real. Y de ese modo tienta a Jesús. Sabe que tiene hambre, entonces le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Él tenía todo el poder para hacerlo, para que esas piedras se convirtieran en pan, pero no era por ahí donde Dios quería suplir una necesidad de nuestro Señor. El enemigo quería a su modo hacerlo tropezar. En la parte emocional, ¿por qué dije que lo tienta en la parte emocional? Porque le ofrece poder y dominio sobre todos los reinos del mundo. En un instante le muestra todos los reinos, le dice toda la gloria de ellos, el poder de ellos, la autoridad de ellos serán para ti si tú me adoras. ¿Y cuántas veces el enemigo engaña a la gente de ese modo? Le ofrece poder, le ofrece dinero, le ofrece fama, le ofrece riquezas, le ofrece autoridad, a costa, obviamente, de renunciar a su fe y de hacer un pacto con él. Y en el área del espíritu lo tienta porque toca el centro de su adoración. Toca el centro de su adoración. El enemigo pretende que tú y yo no adoremos a Dios, sino que pongamos nuestra atención en otras cosas. Y obvio, Él es muy astuto para hacerlo, es un engañador. Y Dios no te quiere que tú seas
débil en ese aspecto, que te dejes seducir por el enemigo. Quiere que lo resistas. En Santiago 4 leímos: resistid al diablo y huirá de vosotros. Tú tienes que resistirlo, y si no sabes cómo, tienes que aprender a hacerlo. Tienes que ser tan fuerte en Dios, con el poder y la autoridad de Dios, para resistir al adversario. Estas tentaciones ocurrieron en el desierto y vinieron a Jesús en forma de pensamiento. ¿Por qué digo esto? Porque estando en el desierto, en un instante se miró en el pináculo del templo, y en otro instante en un monte muy alto, y en otro instante en el desierto mismo. El Señor, ejerciendo su autoridad, reprende esos pensamientos puestos por el adversario usando las armas con las que contaba. Y es lo que hoy vamos a mirar nosotros. Las armas de nuestro Señor eran estas. Él usó sobre todo la palabra escrita que tenía grabada en su mente y en su corazón, la guianza del Espíritu Santo, otra arma poderosa que Dios nos ha dado porque es su presencia misma, y su propia autoridad. Su propia autoridad, la palabra que tenía grabada, el Espíritu, la guianza del Espíritu y su propia autoridad. En las tres formas de tentación que vinieron a él, el enemigo muy astutamente lo tienta en las tres áreas de su ser, pero para las tres tentaciones él tenía una respuesta para poner freno a lo que el enemigo ponía en su cabeza. Esto nos enseña, número 1, la necesidad y la importancia de conocer la palabra del Señor. Debemos conocer la palabra del Señor, debemos leerla, debemos oírla, debemos beberla, debemos meditarla. ¿Por qué? Porque si la tenemos a la mano, va a ser más fácil para nosotros que cuando llegue un pensamiento del adversario, nosotros podamos ponerle freno. En Deuteronomio 6, del 6 al 9, Dios mismo nos habla de la importancia de conocer su palabra, porque la Biblia no solamente son letras escritas, palabras escritas, oraciones escritas. La palabra es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra tiene poder y tiene autoridad. En Deuteronomio 6, del 6 en adelante, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. La intención de Dios es que te empapes de la palabra tanto como puedas, para que en todo momento no desaproveches la oportunidad de citar las Escrituras, de meditar en las Escrituras, de declarar las Escrituras. Hay algo que yo les aconsejo, esto es algo que he hecho en más de una ocasión cuando he tenido en consejería o en administración a algún hermano, alguna hermana, y les he mostrado que cuando no pueden luchar contra algún pensamiento que les invade, que los bloquea y ya no pueden salir de ahí, les he recomendado mucho que lean las Escrituras en voz alta, que se puedan ellos escuchar a sí mismos una y otra vez, para que entonces esa palabra haga efecto sobre sí mismos y sea más fácil que ellos la memoricen. Es una recomendación, pero vuelvo al punto principal. Dios quiere que la tengas a la mano en todo momento. La palabra debe ocupar un lugar primordial en tu devoción como cristiano, en tu devoción a Dios, en tu adoración a Dios. Si no conoces la voluntad del Señor, ¿cómo vas a adorar a un Dios que no conoces? La palabra nos muestra quién es Dios, cómo actúa, cuál es su voluntad, cuál es su propósito. Por eso tenemos que empaparnos de la palabra. Dije hace rato que es como una espada de doble filo. Esto lo vemos en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra del Señor es viva y es eficaz. Cuando Dios habla, es acción.
se suceden las cosas. De hecho, uno de los nombres de nuestro Señor Jesucristo es que el verbo, la palabra, era en el principio y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, en Juan 1, del 1 al 3. La palabra es acción, actúa cuando tú la citas, igualmente va a haber una repercusión en el mundo espiritual. Esta arma poderosa es la que, por ejemplo, a través de los tiempos, mucha gente ha sabido esgrimir y utilizar. Citando las Escrituras es como ha podido vencer toda clase de artimañas y de engaños. Citando las Escrituras, conociendo las Escrituras, es como ha podido discernir entre lo bueno y lo malo y poder detectar entre lo que viene y no viene de Dios. Ahora, déjame decirte algo muy importante. En el comienzo, en el jardín del Edén, Eva no usó la palabra del Señor. Ella tenía, aunque no tenía una Biblia como nosotros tenemos ahora, pero conocía la voluntad del Señor a través de lo que Dios le había dicho a Adán. Les había dado ciertas instrucciones de lo que podían y no podían hacer, lo que debían y no debían hacer. Pero vamos a mirar este pasaje, porque es lo que sucede ahora. El enemigo pone en tela de juicio la palabra del Señor para hacer dudar a la gente de que si es o no correcta, de que si es o no verdadera, de que si es o no confiable. En Génesis 3, del 1 al 6, dice así: Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que la comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El enemigo es muy astuto. Claro, no más astuto que nuestro Dios, pero su astucia hace que muchos tropiecen, como en este caso hizo tropezar a Eva, porque puso en tela de juicio la veracidad de la palabra del Señor. Eva, aunque había escuchado lo que Adán le había transmitido, porque la instrucción primero vino a Adán, y ella recordaba: Dios ha dicho, de todo árbol del huerto podemos comer, pero del fruto de este árbol no comeréis ni lo tocaréis, porque vas a morir. Pero solo lo conocía en su cabeza, pero no había llegado a su corazón, porque cuando el enemigo le dice: no es cierto lo que Dios dice, no van a morir, al contrario, les va a ir mejor si prueban de esto, porque les va a provocar mucha sabiduría, llegarán a ser como dioses. Y al falsear la palabra del Señor, o al poner en tela de juicio la veracidad de la palabra del Señor, pues Eva cae en las redes del engaño del enemigo. Siendo astuto, insisto, hace eso, pone en tela de juicio la palabra. Con que Dios ha dicho: no comáis de todo árbol. Pero ¿acaso no sigue haciendo lo mismo en nuestros días? El enemigo sigue poniendo en tela de juicio la veracidad de la palabra del Señor, y mucha gente está cayendo en el engaño del enemigo. Les voy a poner algunos ejemplos prácticos, porque para la gente ahora el pecado ya no existe. En una buena parte de la sociedad dicen: no existe el mal, el pecado no existe, es un invento de la religión. Y con que Dios ha dicho que no mientas, y la gente se dedica a mentir. Con que Dios ha dicho que no odies, y la gente dice: es razonable y es justo que yo odie a los demás. Con que Dios ha dicho que no practiques la injusticia,
Si no lo haces, ¿cómo vas a prosperar? ¿Y la gente qué hace? Practica la injusticia, lo indebido. Con que Dios te ha dicho que no te unas en yugo desigual. Y muchos dudan y ponen en tela de juicio la palabra y dicen, no, no puede hablar en serio Dios. Yo creo que sí me puedo unir, yo creo que puedo hacer de mi vida lo que yo quiera. Con que Dios ha dicho que no sigas la corriente de este mundo. Ay, qué exagerados son los cristianos, son fanáticos. Yo puedo hacer todo lo que el mundo hace. ¿Acaso el enemigo no trabaja de ese modo en los pensamientos, en la mente de la gente? Con que Dios te ha dicho que seas santo en todas tus maneras de vivir. Pero dime a ver quién es santo. No, tú sigue haciendo con tu vida lo que quieras. Con que Dios ha dicho que viene un juicio y habrá una condenación. No creas eso. Les dice el diablo a la gente en su cabeza. No es posible que venga un juicio. Dios te ama tanto. Dios te va a perdonar eternamente. Y sigue la lista. Con que Dios ha dicho que ames y respetes a tu cónyuge. Pero ¿por qué solamente con una? Tú puedes tener 2 o 3, como antes los hombres de la antigüedad tenían 2 más 3. Hasta Salomón tuvo 1000. Te quiero reiterar, el enemigo es un astuto engañador. Y si tú no haces algo al respecto, te puede atrapar por ahí, puede hacerte pecar contra Dios. Con que Dios ha dicho que no forniques, pero si es lo más natural, son necesidades biológicas y sentimentales completamente normales y naturales. Tú puedes fornicar, te dice el enemigo en tu cabeza. Con que Dios te ha dicho que ames a tu prójimo. Ay, pero ¿quién es digno de que le ames? Todos son iguales, etcétera. No sé qué te ha dicho a ti el enemigo en tu cabeza, pero yo te invito a que tú aprendas a distinguir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Lo que viene de Dios es lo que vas a conocer a través de la palabra. Por eso es importante que descubras su voluntad en las Escrituras, para que entonces puedas decir, caray, esto no es de Dios. Ahora, ¿cómo se responde a las insinuaciones del adversario? Para los que ya somos cristianos lo digo. Esgrimimos la palabra del Espíritu, que es la palabra, o bajamos la guardia. Eva le creyó más al diablo que a Dios. Escucha bien lo que digo. Eva le creyó más al diablo que a Dios. Y por consecuencia también a Adán. Porque Eva supo presionar a su marido. También le dio a su marido, como diciendo, en esto no voy sola, en esto que voy a hacer, te llevo a ti. Y ambos dudaron de la veracidad de la palabra. Y mucha gente así está. Hay mandamientos tajantes en la palabra del Señor de lo que no debes hacer, de cosas que sí debes hacer, pero de cosas que no debes hacer. Y el enemigo viene, pone en tela de juicio la veracidad de la palabra y hace tropezar a la gente. Y por eso en nuestra sociedad también existen cientos de ideologías contrarias a la voluntad del Señor, que hacen verle o tratan de enseñarle a la gente estas ideologías de que es una exageración lo que viene en la Biblia, de que Dios no puede estar diciendo todo eso que dice. Es más, esa ideología de algunos de que si la Biblia la escribieron hombres, como diciendo, no puedo confiar en ella porque fueron hombres débiles, pecadores y frágiles como yo. Y aunque la Biblia fue escrita por hombres, fue el medio humano que Dios utilizó, pero todos siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia vino por revelación, no por iniciativa propia de algún ser humano. Vamos adelante, dejando un poquito a Adán y a Eva atrás, pero los quise citar como un ejemplo para que veas la astucia del enemigo. Vamos a mirarnos a nosotros mismos. ¿Qué hacemos con argumentos contrarios a la voluntad del Señor cuando surgen en nuestra cabeza? Cuando surgen en forma de pensamiento, ¿qué haces? ¿Los acaricias, los consientes o los reprendes y los resistes y los desechas? Porque nuestro Señor Jesucristo no consintió. Sí le surgieron en la cabeza, pero inmediatamente los sacó de su vida.
No estuvo ahí acariciando, ay sí, sería bueno tener todo el poder del mundo, sería bueno tener todas las riquezas del mundo. No estuvo ahí, ay qué bueno, mira, tengo el poder de decirle a esas piedras que se conviertan en... No estuvo jugando con la tentación, consintiéndola, acariciándola, sino que la reprendió. Detectó de dónde venía la fuente de esos pensamientos y les puso un freno. Y es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos, que le pongamos freno a los pensamientos que no son de Él, porque si no son de Él y si no son tus propios pensamientos, el enemigo te quiere hacer tropezar. A los hijos de Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Toda persona que ha nacido de nuevo tiene el Espíritu Santo. Si tú has recibido a Jesucristo en tu corazón como único y suficiente Salvador, te has entregado a Él, tú tienes al Espíritu Santo y Él es tu ayudador. No, como Jesús dijo, no los dejaré solos ni los dejaré huérfanos, hablando cuando se fue, cuando ascendió al cielo, sino que nos dejaría un consolador que nos recordaría todo lo que Él a su vez ya había dicho a sus discípulos. Y Él sigue obrando en este tiempo. El Espíritu Santo está presente en estos días, haciendo impacto en nuestros corazones para perfeccionarnos para Dios, pero también para ayudarnos a librar nuestras batallas. Porque la gente dice, es que libro muchas batallas, mi vida es toda una batalla, pero déjame decirte, si no aprendes a tener control de tus pensamientos, pues entonces todo se te dificulta en la vida. Si controlas tu mente, puedes controlar lo demás. Ya con tu mente bajo la sujeción de nuestro Señor Jesucristo y bajo control de tus pensamientos, pues entonces puedes enfrentar lo que sea. A veces nosotros los humanos tendemos a limitar el obrar del Espíritu Santo. Por ejemplo, lo limitamos cuando Él nos está empujando que busquemos el rostro de Dios en oración y al no orar estamos limitando el obrar del Espíritu Santo. Dios quiere llenarte de una forma constante. Aunque ya tenemos al Espíritu Santo, aún así gemimos, dice Romanos 8. Gemimos. ¿Por qué? Porque seguimos en un cuerpo vulnerable, en un cuerpo carnal, en un cuerpo en el que pueden llegarle a la cabeza los malos pensamientos. Por eso es que necesitamos a nuestro Consolador, a Dios mismo, a través del Espíritu Santo. Mucha gente incluso se obstina, no haciéndole caso al Espíritu Santo, lo desoyen, ya no escuchan su voz. La Biblia nos dice en Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, no lo contristes. El Espíritu Santo se entristece cuando tú no le haces caso. Así que no lo contristes. Está en Efesios 4:30. En Hechos 7:51 habla de no resistir al Espíritu Santo. Es decir, no te pongas a pelear con Él, no lo resistas. Aunque te cueste cosas de la Escritura, la voluntad del Señor no siempre es fácil. Hay cosas muy profundas y muy tremendas de hacer, en el sentido de que vamos a ir entrando en sus propósitos de obediencia, pero aún así nos tenemos que rendir y someter. No lo resistas. Cuando venga una prédica fuerte para ti y Dios te está hablando, no digas, ay, me la están echando. No, solamente sométete, di, gracias Señor por hablarme de esa manera. No resistas al Espíritu. También dice la palabra en Hebreos 10:29, que no hagas afrenta al Espíritu de gracia con el cual fuiste sellado. Esto es para los que, habiendo sido cristianos, dicen, ya no quiero seguir siendo cristiano, me gusta más el mundo, me gusta más mi vida, está mejor lo que el enemigo ofrece, y hacen afrenta al Espíritu de gracia. No lo hagas. No apaguéis al Espíritu, en primera carta a los Tesalonicenses 5:19. ¿Cuándo se apaga el Espíritu? Mira, cuando vienes al Señor, la gente dice, ay, es que estoy muy animado, estoy muy animada, tengo ganas de llorar en la presencia del Señor, pero poco a poco van apagando eso. Tanto Dios quiere avivarte como está en ti el avivarte. No esperes a que el fuego sobrenatural venga todos los días para que tú te avives. Tú tienes que generar ese fuego constante. ¿Cómo? Medita en la palabra, pasa tiempo en la presencia del Señor. Ahora, también dijimos hace rato que otra de las armas de nosotros los cristianos es la autoridad que Dios nos ha delegado en el nombre de Jesús. Cuando a Jesús vino la tentación o vino el tentador a Él
Él ejerció su propia autoridad. Pero ahora, como tú has creído en Él, en Jesús, le has recibido, entonces Él te ha delegado autoridad. La autoridad de nuestro Señor no solo es para algunos. No hay que confundir cuando Él delega autoridad para ejercer ciertos cargos en la iglesia, como de obispado, como de pastor. Esos son cargos de autoridad y no significa que solamente esas personas van a tener la capacidad de hacer cosas en el nombre del Señor, porque la autoridad que el Señor delega es para todo aquel que cree, como se lee en Marcos, en su último capítulo de Marcos. Estas señales acompañarán a los que creen. Y si tú crees, tú puedes tener ese poder y esa autoridad. Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Les está diciendo a sus discípulos que ellos tendrían poder y autoridad sobre el enemigo. Y si el enemigo viene a tu vida, tú no lo ves, pero él te pone pensamientos contrarios a la voluntad del Señor, pone en tela de juicio la palabra del Señor, te hace vacilar de tu fe. Entonces tú con autoridad puedes resistir al enemigo, puedes reprenderlo y puedes librarte de sus engaños, como lo hizo nuestro Señor. Apártate de mí, Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Imagínate si todos los cristianos estuviéramos haciendo eso de una forma constante, habría menos pecado, habría menos tropiezos. No te dejes engañar por el enemigo. Él quiere hacerte tropezar, quiere seducirte, quiere engañarte, quiere confundirte, pero está en ti si te dejas. Si dejas tu mente abierta para el enemigo, se va a convertir tu cabeza en un taller para él. Y entonces va a ser de las suyas. Jesús nos delega autoridad para resistir al enemigo. Nos delega autoridad. No estoy diciendo con esto que nos la pasemos todo el día reprendiendo al adversario a diestra y siniestra, como yo he conocido varios cristianos que todo el tiempo están reprendiendo al enemigo y entonces el enemigo juega con ellos. ¿Por qué? Porque ellos piensan que no se va y está jugando con ellos. No permitas que el enemigo te agarre de su títere. Tú puedes reprenderlo, resistirle y confiar que se ha ido porque tienes esa autoridad. Creer en el poder y la autoridad que el Señor te ha dado. Porque si no, entonces va a ser un círculo vicioso del que no vas a salir. Exactamente quien reprende al enemigo es nuestro Señor. Como se dice en un pasaje, que el Señor te reprenda. Le dice el ángel al adversario, que el Señor te reprenda. Así nosotros, que el Señor te reprenda cuando vienen pensamientos contrarios a la voluntad del Señor. Cuando también vienen malos pensamientos, a la vez el Espíritu Santo viene a recordarte la palabra del Señor. Pero déjame decirte algo muy importante en la que muchos se han confundido. Si tú no has revisado lo que dice la palabra del Señor, es muy difícil que el Espíritu Santo te recuerde algo que tú no has leído o que no lo conoces. Jesús citó las Escrituras, las tenía a la mano, Él estaba acostumbrado a meditar en la palabra del Señor, a leerla, a conocerla, a empaparse de la voluntad del Señor y a memorizarla. Claro, es imposible que memoricemos toda la Biblia, pero hay cosas principales que sí podemos memorizar para tenerlas a la mano cuando el enemigo quiere engañarnos, seducirnos. Primera carta de San Pedro 5, del 8 al 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. La actividad del enemigo es muy vasta, es en todo el mundo, en todas las personas. Él tiene achichincles, por así decirlo, espíritus de maldad
que le asigna a cada persona para hacerla tropezar, para alejarla del camino del Señor. Una de las formas que lo hace, dije hace rato, es las ideologías contrarias a la voluntad del Señor. Ideologías de ateísmo, de escepticismo, ideologías de perversión, ideologías de carnalidad, de ocultismo, ideologías que se salen de lo que Dios pide. Eso lo intenta hacer el enemigo una y otra vez a través de familias que se han desviado del camino de la verdad, a través de la propia educación en la que ya no se permite que se hable de Dios, sino que se quiere que se hable todo lo contrario a la voluntad del Señor, a través de gobiernos en los que constantemente se hacen iniciativas de ley que van en contra de lo que el Señor quiere que hagamos. Y entonces la gente cae fácilmente en el engaño del enemigo y no detecta si una cosa viene o no viene del Señor. ¿Cómo vamos a lograr conocer si algo viene o no de Dios? Solamente a través de empaparnos de las Sagradas Escrituras. Como dice el salmista en el Salmo 119, meditar en la ley del Señor es mi delicia. Tu ley es perfecta, tu ley es maravillosa. Estar meditando en ella, leer y meditar. ¿Para qué? Para que a profundidad conozcamos lo que el Señor quiere. Ustedes y yo debemos aprender a distinguir la fuente de nuestros pensamientos. No todo lo que surge en tu cabeza es tuyo. Grábatelo. Aprende a distinguir tus propios pensamientos de los pensamientos del Señor, de los pensamientos del enemigo. Mira, los pensamientos del Señor son así: todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es lleno de misericordia, todo lo que te conduce a ejercer una virtud, todo lo que es santo, lo que es pacífico, lo que es honorable, lo que es justo y verdadero, etc. Esos son los pensamientos del Señor. Pensamientos del enemigo, todo lo malo, todo lo injusto, todo lo detestable, todo lo impuro, todo lo oscuro, todo lo engañoso, toda mentira, etc. Eso viene del enemigo. Y tú, que a veces te sientes que estás en medio, ¿qué hago? ¿Qué escojo? Escoge hacer la voluntad del Señor. Resiste al enemigo como Jesús lo hizo. Él citó las Escrituras. Ya no, a veces no es sencillo resistir solo que es que voy a dejar de pensar en eso. A veces no es sencillo, a veces tienes que increpar al enemigo y citar algún pasaje de lo que sabes que es verdadero y justo y que le va a poner límite a lo que el enemigo te quiere guiar a hacer. Para poder hacer la voluntad del Señor es necesario llevar cautivos toda clase de pensamientos a la obediencia a Cristo. Pero quiero seguir poniendo ejemplos prácticos de lo que el enemigo hace con la gente para que tú te examines a ti mismo y sepas si él ha estado trabajando últimamente en ti, y entonces lo reprendas y le digas al Señor: reprenda al enemigo en mi vida, renuncio a toda actividad del enemigo, renuncio a toda actividad maligna en mi cabeza y me ajusto a la voluntad del Señor. A veces vienen insinuaciones como las que siguen: mira, eres cristiano y Dios ni hace bien ni hace mal. Mira, eres cristiano y tienes muchos problemas, mejor quítate la vida. Mira, lo que hiciste es tan malo, ya no hay perdón para ti. Dios te va a mandar al infierno. Mira, eres cristiano, pero no haces lo correcto. No sirves para ser cristiano, mejor aléjate, etcétera, etcétera. No sé qué más te dice. Mira, tus padres no te quieren. O mira, tus hijos no te aprecian. O mira, los hermanos no se preocupan por ti, no te quieren, no le interesas a nadie. Y se te olvida que al principal que le interesas es a Dios. Él no quiere tu destrucción. El enemigo va a usar circunstancias reales, como lo hizo con Jesús. Mira, dice que Jesús tuvo hambre. Él tuvo hambre. Era una necesidad biológica real. ¿Y qué hizo el enemigo? Utilizó sus armas, sus estrategias. Pues ahí hay una piedra, dile que se convierta en pan. Entonces, el enemigo va a usar tus necesidades reales, biológicas, emocionales, espirituales, reales, para
buscar atajos para hacerte caer en sus redes. Detecta lo que no viene de Dios. Porque Dios, si eres capaz de distinguir la voluntad del Señor, entonces va a ser más fácil que ese pensamiento se sobreponga sobre el pensamiento del enemigo. No sé qué más te dice de forma particular, pero Dios quiere que aprendas a llevar cautivos tus pensamientos a la obediencia a Cristo. Resiste al enemigo que va a venir a ti una y otra vez. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura que leímos en Lucas 4, cuando el diablo hubo acabado toda tentación con Jesús, se alejó de él por un tiempo. Pero no dudes que después otra vez intentó hacerle tropezar. Así va a pasar con nosotros. Se puede alejar de un tiempo. Un tiempo tú puedes decir, estoy tranquilo, mi mente está sosegada, no hay turbulencia, pero puede ser que en un instante te vengan pensamientos malos, contrarios a la voluntad del Señor. Detéctalos y resístelos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo es posible resistirlos. Esgrimiendo la palabra del Señor es posible resistirlos. Siendo guiados por el Espíritu Santo es posible resistirlos. No hagas tregua con el enemigo ni te cruces de brazos ante sus insinuaciones. Que el Señor te bendiga.